Vamos a concentrarnos en dos puntos importantes: la gestión de la información y la trazabilidad, o la importancia de la trazabilidad en ella. A lo largo del tiempo han escuchado, han trabajado lo que es BIM. Igual vamos a trabajar un pequeño resumen, algo no muy largo, para caer en contexto. Bien, y vamos algo muy rápido con lo que interpretamos o lo que conocemos sobre lo que es BIM. Tres conceptos muy sencillos que a lo largo de mi carrera he visto, tres conceptos que me parecen que son cruciales entender, uno más asertivo que otro, pero básicamente son tres conceptos bastante sólidos dentro de lo que es el concepto de BIM. ¿Okay? Uno de los primeros conceptos que más me gusta es el proceso, voy a tratar de llevarlo aquí con el puntero, es el proceso de combinar información y tecnología para crear una representación digital de un proyecto. Este primer concepto trae tres palabras importantes que lo podemos entender en cualquier proyecto, en cualquier proceso, en cualquier ciclo de vida de construcción. ¿Okay? Lo que es la importancia de los procesos, la importancia de la información, y todo eso se desarrolla a través de nuestros proyectos. Otro concepto importante es que BIM es un proceso de modelado inteligente que proporciona la capacidad de introducir información en un modelo para asistir a las distintas fases de planeamiento, diseño, ejecución y construcción. Otro concepto interesante donde claramente volvemos a notar que tenemos la palabra o el concepto de proceso, el alcance en procesos, y la parte de información nuevamente toma importancia dentro de estos conceptos principales de BIM. ¿Okay? Y por último, tenemos un concepto un poco más amplio, un poco más armado, donde decimos que BIM es una metodología de trabajo colaborativa. Aquí hay una palabra interesante: colaborativa, que comenzamos a leer metodologías, pero aparece el término colaborativo para la creación y gestión de un proyecto de construcción, donde su objetivo es centralizar toda la información del proyecto. O sea, es mucho más robusto el concepto porque hablamos de centralizar toda la información del proyecto en un modelo, en este caso uno o varios modelos, de acuerdo a cuál sea su alcance, de información digital creado por todos los agentes. ¿Ok? Si analizamos estos tres conceptos, los vemos y tratamos de superponer, la información forma parte vital, importante de todo y cualquier ciclo de vida. ¿Okay? Tenemos un micrófono abierto, si nos ayudas por allí, Carlos o Carla, para cerrarlo. Gracias. ¿Ok? Entonces, es importante tener estos tres conceptos para lo que vamos a mostrar después. ¿Ok? En este último concepto tenemos un punto que es claro tener desde un principio: la colaboración. ¿Qué significa colaborar? Es intercambiar, trabajar de una manera realmente honesta, transparente, donde todos los intereses de los distintos profesionales estén encaminados a un mismo punto. ¿Ok? Es un poco complicado verlos en la parte constructiva, donde muchas veces los intereses no van enfocados a un mismo punto, es el mismo esfuerzo para todos. ¿Okay? La parte de información, entendiendo información como tal vez datos o metadatos, ¿okay? La interpretación de estos datos y metadatos a nivel informático es lo que conocemos hoy día como información, pero eso no solo es información. Dentro de lo que es la gestión de un proceso de construcción, la información documental, que hasta el pago de la ficha del Seguro Social y todos estos documentos que parece que están aislados, forman parte de un proceso o un ciclo de vida de construcción como tal. Entonces, si lo vemos como un macro, podemos decir entonces que BIM es todo el proceso, ¿okay? Todo el proceso del ciclo de vida de un proyecto de construcción, en palabras amplias. Bien. ¿Cómo funciona el ciclo de vida de BIM? ¿Okay? Sabemos cómo funciona, entendemos claramente, porque es nuestro día a día, es nuestro trabajo diario, entendemos cómo funciona el ciclo de vida de construcción. ¿Y cómo funciona entonces esto de BIM dentro de este ciclo de vida de construcción? Muy sencillo. En un proceso, en un ciclo de vida de construcción, básicamente van a tener tres momentos. El primer momento, que entendemos claramente cuál es el diseño, cuando se diseña, cuando se genera, cuando se arma la idea, ¿okay? Donde hacemos una representación gráfica, un concepto, y lo volvemos realidad, ¿cierto?
Dentro de esta etapa del ciclo de vida de construcción, digámoslo tradicional, ¿okay? Dentro de BIM existen varios procesos o varios pasos, dentro los cuales van a encontrar la programación, que es donde se arma la idea, donde generamos la idea, y luego tenemos 4 puntos importantes, donde tenemos el diseño conceptual. Es muy similar a los procesos actuales de diseño, ¿okay? O tradicionales, por llamarlo de alguna manera, donde vamos a tener una primera etapa donde tenemos el diseño conceptual, luego pasamos a lo que es el diseño de detalle, lo podemos comparar con algo como anteproyecto y proyecto. A pesar de que esto tiene una flechita en una sola dirección, sabemos que la información va y viene. Aquí la información, la planimetría, la documentación, todo esto va en una dirección y en otra. ¿Okay? La representación es como una secuencia en el tema de BIM, pero estamos muy claros en que esta información va en 2 direcciones. ¿Okay? Una vez que pasamos de lo que es el diseño conceptual a lo que es el diseño de detalle, podemos interpretar y podemos generar lo que es el análisis. Entiéndase análisis en BIM, no como tal vez el análisis que vemos desde los principios, entre los primeros pasos o procesos en el diseño, de es la factibilidad del proyecto. No. Cuando hablamos de BIM, en esta zona estamos hablando de la capacidad de analizar, de entender, de simular y de visualizar sobre el diseño de detalle distintas opciones, mejoras, definiciones de materiales, alcance, entre otras cosas. Siempre estamos analizando en un proyecto de construcción. Claramente es así. ¿Ok? Entonces, lo que es importante es aclarar que el término análisis dentro del ciclo de vida de BIM se refiere a que luego que estamos en la fase de diseño de detalle, podemos ya tener un panorama un poco más amplio, un poco más sólido, donde podemos agrupar toda esta información y hacer un análisis en conjunto. Hablo de las distintas disciplinas, del lugar donde se va a hacer la construcción, hacer simulaciones de lo que son los procesos constructivos, entre otras cosas. ¿Okay? Una vez que el proceso cíclico se va desarrollando, podemos caer en la documentación. La documentación es, como lo podemos visualizar, es la entrega de plano como interpretación sencilla, o también puede ser la documentación, la entrega de memoria, la documentación de cualquier documento que acompañe y entregues dentro de la fase de diseño. ¿Okay? Estos 4 puntos principales se pueden estar moviendo entre ellos. La información puede ir en una dirección y en otra, y las necesidades de análisis, diseño de detalles y documentación también se pueden mover entre uno y otro. ¿Okay? Luego tenemos la siguiente etapa, que hablamos de la construcción, y en la construcción debemos o deberíamos construir una vez que toda la información está. ¿La información de qué? La información constructiva. Por eso, en la fase o en la etapa de construcción, partimos de la documentación. Damos por hecho que la documentación, ¿okay?, en esta etapa ya está madura, la documentación en esta etapa ya es fiable, ¿okay?, en términos de BIM, de acuerdo a las normativas que estemos usando, van a tener niveles de información necesarias en algún punto, cantidad de información necesaria en algún punto. Todo eso debemos tenerlo ya cerrado dentro de la etapa de diseño, ¿ok? Y antes de la construcción yo sería capaz, ¿ok? Yo podría ser capaz de prefabricar o hacer la fabricación de mis componentes para llevarlo a obra. Yo, dentro de la documentación, puedo ser capaz, ¿ok?, de generar todo lo que necesito: planificación, costos, logísticas de materiales, todo lo que yo necesito previo a la construcción. ¿Okay? Cuando hablamos de BIM, lo que estamos es llevando el proceso constructivo, las etapas de procesos constructivos tradicionales, ¿a qué nivel? Al nivel de
reducir riesgos, al nivel de abaratar costos, al nivel de simular los procesos constructivos antes de cometer los posibles errores en la obra. Por lo tanto, en la etapa de construcción, aparte de concentrarme evidentemente en construir, pudiese trabajar mi fabricación o mi prefabricación sin ningún problema, con garantía de que la información que está saliendo en la etapa de diseño, dentro de la documentación, dentro de nuestros modelos de información, son fiables y puedo perfectamente trabajar la fabricación o la prefabricación sin ningún problema. Luego tenemos una fase interesante que nos da lo que es el valor de uno de los tantos valores de BIM dentro del proceso de construcción, que es la llamada construcción 4D o 5D. ¿A qué le llamamos la construcción 4D o cuarta dimensión? Hablamos de la planificación, ¿okay? Darle tiempo de construcción a un modelo de información, a un modelo 3D, también conocido como modelo 3D. Es hacer simulaciones de construcción, simulaciones de obra, movimiento de material, movimientos de camiones, movimientos de grúa, análisis del entorno, capacidad de todo lo que va a ocurrir para que cuando hagamos la construcción, la puesta en marcha, tengamos un panorama un poco más real de lo que va a suceder y no llegar a campo con una planificación que sabemos que se va volviendo obsoleta a lo largo del tiempo. ¿Okay? La construcción 5D, como lo marcamos por acá, ¿okay? Es el dinero. No quiere decir que nosotros no estamos viendo el dinero desde el día 1. Claro que lo estamos viendo del día 1. Pero cuando hablamos de la construcción 5D, nos estamos enfocando básicamente en qué? En darle valor un poco más real, un poco más cercano a los procesos constructivos, a los materiales y a todos los elementos, a las partidas y a todos los elementos que requiera, ¿ok? Para poder hacer un análisis un poco más objetivo antes de la construcción y no llegar a ir construyendo e ir haciendo, ¿ok? Y hacer N cantidad de partidas, ajustes de partidas y cambios, entre otras cosas, ¿ok? Todo eso se hace o se debe hacer dentro de la fase de construcción, de la etapa de construcción, y lo llamaríamos construcción 4D. Esta información no es aislada, ninguna de la información que estamos trabajando o ninguna de estas etapas que estamos trabajando es aislada. Cada una de estas etapas nace de lo que se haya hecho en la etapa de diseño y puede ir en ambas direcciones, como bien lo aclaramos. Yo puedo hacer una planificación, verificar mi planificación, ir un paso atrás, rearmar documentación y volver a generar la construcción 4D. De la misma manera, puedo hacer cambios en mi modelo de información en la etapa de diseño. ¿Para qué? Para que la construcción 5D a nivel de costo sea mucho más efectiva, sea mucho más ahorrativa. ¿Okay? Y una vez que completamos, digamos, las distintas fases, podemos hacer la logística de construcción. Esto parece un poco extraño que la logística de construcción dentro del ciclo de vida de BIM esté como al final, ¿ok? Como que sonara que hago la logística de construcción, pero ya terminé de construir. No, la logística es el inicio de la construcción. Solo estamos abarcando, ¿ok?, la zona de construcción para aclarar que bajo los procesos, bajo la metodología, bajo las normativas que se estén trabajando en BIM, ustedes a la hora, al momento de construir, ustedes pueden tener respuestas de todo tipo, respuestas de construcción, respuestas de elementos, respuestas de partidas, respuestas de materiales, respuestas de transporte, ¿ok? Para que cuando hagan la puesta en marcha, evidentemente la construcción sea lo más óptima. ¿Okay? A eso nos referimos con la logística de construcción. Y por último, y no menos importante, una vez que concluimos la etapa de construcción, que terminamos de construir, que ya tenemos el activo totalmente listo, hacemos entrega formal al cliente, al dueño, a la persona que contrata, para que este a su vez pueda darle lo que es la operación y el mantenimiento y todo lo que tenga que ver con ese activo una vez se haga el cierre de proyecto. Por eso, ven acá que nuevamente aparece logística, o sea, ya el proceso de construcción termina, y fíjense que la logística de construcción está aquí como
como que, bueno, inicié o no inicié, terminé. Es la logística de construcción a nivel ahora de cierre. ¿Okay? El cierre formal, donde nosotros estamos garantizando que nuestro proceso, nuestra metodología BIM, ya es capaz de dar información a este activo para su operación y mantenimiento. ¿Okay? Que es evidentemente la fase donde más dinero hay, porque es el trabajo y los gastos que se van a hacer en el mismo a lo largo del tiempo. ¿Okay? Un proceso de diseño, palabras más, palabras menos, tiempo más, tiempo menos, puede durar tal vez un año. Por ponerles un caso, un proceso de construcción puede durar 18 o 24 meses, 1, 2 o 3 años, pero la operación, el mantenimiento del activo puede durar 50 años. Entonces, toda esta información va viajando de cada una de las etapas con conceptos BIM, bajo metodologías BIM, bajo principios BIM, ¿ok? Y cada uno va manejando información en ambas direcciones. Cuando hablamos de ambas direcciones es dentro de la fase de operación y mantenimiento, yo pudiese ver, ¿ok? Hacia atrás, algún elemento, algo que necesite entender que me haya impactado al momento de algún análisis de renovación, mantenimiento, operación de activos en mi edificación. ¿Sí? Si estoy haciendo alguna edificación, algún elemento constructivo que no está funcionando actualmente, yo puedo ir a cualquier punto anterior y ver exactamente procesos de construcción, ver documentación asociada, todo lo que tenga que ver con ese elemento para una toma de decisión futura, ¿ok? Y decidir si lo puedo reparar, si vale la pena repararlo, cuántas veces hay que repararlo, cuál es la vida útil o simplemente lo voy a sustituir. Entonces, la información va en ambas direcciones. ¿Okay? Para lo que lo veamos en macro, entonces tenemos dentro del ciclo de vida de BIM, apoyado al concepto de construcción, obviamente, que es lo que tenemos de fondo, tenemos. Entonces, en la etapa de diseño, trabajamos con diseño conceptual, diseño de detalle, análisis y documentación. En la etapa de construcción, lo que es fabricación o prefabricación, la construcción 4D y 5D, construcción de cuarta dimensión y construcción de quinta dimensión, la logística de la construcción para construir y la entrega de este activo, de esta construcción, al equipo de operación y mantenimiento. Y en la fase de operación o de operar, tenemos operación, mantenimiento y renovación. ¿A qué nos referimos con renovación? Bueno, a que si ese activo necesita hacer una mejora o hacer una ampliación o hacer algún cambio, yo pudiese volver al ciclo de vida nuevamente, ¿ok? O hago un proceso un poco más pequeño también de BIM. ¿Para qué? Porque tengo la información de este activo, tengo los materiales de este activo, tengo cómo se construyó este activo. Entonces yo pudiese hacer un ciclo un poco más corto que también parta del punto de vista de diseñar, construir y operar, donde abarco toda esta información porque yo tengo la información de este modelo de información como tal. ¿Sí? Por acá me gustaría saber si hay alguna pregunta para aterrizar un poco lo que son los conceptos básicos de BIM. Es un concepto que ya han visto, que ya conocen, que posiblemente ya a lo largo de estos años han escuchado, ¿ok? Y donde vamos a reforzar la importancia no solo de la gestión, sino ahora de la trazabilidad, la transparencia de esta información, cómo fluye la información a través o a lo largo de todo este ciclo de vida de construcción y en este caso ciclo de vida de BIM. No sé, Carla, adelante si no tienes hay alguien alguna pregunta o continuamos. Por ahora podemos continuar, Hernán. Perfecto, muchas gracias. Seguimos por acá. Hablemos un poquito sobre la gestión BIM y la trazabilidad de la información, pero desde el punto de vista de la normativa ISO 19651. ¿Okay? Cuando hablamos de la normativa ISO 19651, nos estamos refiriendo a lo que es la jerarquía de los requerimientos de información. ¿Okay? Lo que estamos viendo, esta imagen que estamos viendo es parte de la normativa y funciona de la siguiente manera. Tenemos 3 columnas. ¿Okay? La primera columna trabaja lo que es el pensamiento de la organización. Lo que llámese empresa, llámese organización, llámese cliente. ¿Okay? La segunda columna habla de el cómo, de los acuerdos, de cómo lo voy a hacer, qué voy a generar, ¿okay? Y cuál es el flujo que debo llevar. Y la tercera habla de los modelos de información que debo entregar.
¿Ok? Ese sería el concepto en estas 3 columnas. Todo esto es netamente información. Si lo pueden ver, aquí lo tienen, ¿no? O sea, tienen claramente que todo el gráfico jerárquico se refiere a ¿qué? A información. ¿Sí? Luego, en la parte izquierda, si nos vamos, por ejemplo, por acá, en 2 direcciones tenemos la dirección del activo, ¿sí? Y la dirección del proyecto. En la dirección del activo me voy a encontrar necesidades desde el punto de vista organizacional, pero en función al activo, al producto, cómo lo voy a hacer pensando en el producto y qué me deben entregar en cuanto a producto. O sea, que si lo trabajamos desde este punto de vista y comparamos la gráfica anterior, este punto o esta zona que estamos viendo en la parte izquierda se refiere a operación y mantenimiento, ¿sí? Mientras que la parte inferior, que es la que vamos a desarrollar, esta que está por acá abajo, es donde nos vamos a concentrar para esta presentación, habla de la gestión, ¿ven? De la gestión de información, de la gestión del trabajo BIM dentro de la trazabilidad y la información. ¿Okay? Pero igual vamos a aclarar un poquito qué significa cada uno. En el primer sector o en la primera zona en la organización nos encontramos el OIR, que son los requerimientos, ¿ok? De información de la organización. Yo como organización, ¿qué requiero? ¿Qué quiero y cómo lo quiero? Mi organización es una empresa que trabaja, por ejemplo, con normativas de calidad. Por ejemplo, si trabaja una normativa ISO 9000. Entonces, eso es un requerimiento de esta empresa, ¿sí? De la organización. Es algo que debe cumplir unos estándares. Entonces, mi activo tendrá la obligación de cubrir esas necesidades. Por lo tanto, el entregable, ya me voy al otro lado, el entregable para esta organización tiene que tener la misma base de el requerimiento del cliente o características de la organización. ¿Okay? Pero en la parte inferior tenemos otro rubro que es el de proyecto y habla del PIR, que es requerimientos de información del proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionan los requerimientos de información del proyecto? Muy fácil. Yo como empresa, ¿ok? Solicito un proyecto con ciertas características. ¿A qué llamamos ciertas características? Quiero un proyecto que a nivel de diseño, obviamente cumpla el diseño. No, no estamos hablando de diseño, estamos hablando de del manejo de BIM en estos cuadros. ¿Ok? Obviamente que el diseño cumpla con los estándares de diseño, pero adicional a ello, la organización, ¿ok? Estamos en la zona azul, repito, aquí donde estoy parado, la organización puede pedir, puede exigir que dentro de mi pliego, tal vez, o dentro de mi exigencia, necesite un proyecto manejado con BIM porque requiero que mis modelos, hablo de modelos 3D, me den planificación o me den precios o me den análisis de interferencia para que la obra sea un poco más efectiva, o necesito hacer simulaciones, o necesito algo en particular. Entonces, yo como empresa, ¿ok? Dentro de mis requisitos de información, yo simplemente hago, ¿ok? Hago una solicitud y dentro de esta solicitud digo cuáles son mis parámetros. ¿Ok? Una vez que esa información, fíjense que todo fluye y todo va en función a una información y una solicitud. Una vez que esa información, esa solicitud de información, ese PIR es requerido, entonces pasamos a este señor que está por acá, que se llama EIR, que son los requerimientos de información, en este caso, ¿okay? De intercambio de información. ¿A qué nos referimos con los requerimientos de información a nivel de intercambio? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Okay? ¿Cómo mi equipo de trabajo BIM va a realizar o va a hacer que esa solicitud de información sea adaptada a los procesos BIM y entregada? ¿Okay? Aquí van a aparecer documentos que no vamos a entrar en detalle en esta presentación, como plan de ejecución BIM, posiblemente lo han escuchado, que es un documento
donde se explica claramente, se define claramente toda la logística y todo el flujo de trabajo entre las distintas disciplinas, distintos equipos, distintos actores, distintos gestores, donde la información debe trabajarse de una u otra manera. ¿Okay? Básicamente, dentro de esa zona verde donde hablamos de los acuerdos, el EIR es exactamente eso, uno de los tantos documentos, uno de los tantos elementos que van o de los tantos procesos que van a ocurrir dentro de este requerimiento de información o intercambio de información. Otro de los puntos importantes, otro de los temas importantes que ocurre en esa zona, no solo es la parte de plan de ejecución, sino entender cómo voy a mover, por ejemplo, el equipo de trabajo o a los equipos de trabajo, ¿ok? De un proceso tradicional a un proceso, en este caso, BIM, ¿no? También podemos estar viendo en estos puntos, cómo somos capaces de manejar tecnología, por ejemplo, y cómo voy a manejar esta tecnología, indistintamente de, no solo estamos refiriéndonos de software de 3D, no estamos refiriéndonos solo de lo que son herramientas que tal vez la han visto, herramientas volumétricas que son capaces de hacer las edificaciones, sino que también estamos hablando de información tecnológica a nivel de bases de datos, para intercambio de información, para flujo de información, para permiso de información. Todo eso debe ocurrir acá. Todo el trabajo, el acuerdo, todo lo que se hace, todo lo que es la gestión, ocurre dentro de lo que es el requisito de intercambio de información, en este caso llamado EIR. Una vez que esta información fluye, se ejecuta, se trabaja, se genera y todos los participantes están de acuerdo, entonces se hace el proyecto, se ejecuta el proyecto con el ciclo de vida que vieron anteriormente, cumpliendo los requerimientos, obviamente, del cliente, ¿sí? O sea, si mi cliente pidió un proyecto con ciertas características, dentro de mi acuerdo, yo voy a ejecutar un proyecto con esas características, ¿ok? Una vez que yo cierro mi ciclo de vida, como lo vimos en la lámina anterior, entonces hago entrega al producto, hago la entrega de lo que es el PIN, llamado PIN, que es un modelo de información, pero en este caso específico, un modelo de información del proyecto. ¿Ok? Un modelo de información, caso específico, del proyecto, el cual tendrá toda la información asociada al proyecto, toda la logística de producción asociada al proyecto. ¿Okay? Esa información es el entregable en procesos BIM. En el ciclo de vida que vimos anteriormente estaríamos abarcando toda la etapa de diseño y toda la etapa de construcción. En el momento que yo hago la entrega formal al equipo de operación y mantenimiento, ¿ok? O al cliente, que en este caso sería el que me hace la solicitud, ¿cierto? Una vez que yo hago esta entrega, entonces ese elemento pasa a convertirse con ciertos cambiecitos, ¿ok? A lo que es el AIM, que es el modelo de información también, pero de activo. Diferencias rápidas para que lo tengan presente. Dentro de lo que es el modelo de información de activo, nos vamos a encontrar información como, por ejemplo, ubicación del proveedor, listas de proveedores locales, ¿sí? En el caso de mantenimiento, personas que hacen el mantenimiento como tal, empresas que hacen el mantenimiento de estos diferentes activos, por ejemplo, la empresa que le haga mantenimiento a los elevadores, las empresas que le hacen mantenimiento a los aire acondicionados, eso debería o debe estar dentro del modelo de información de activos. ¿Okay? Pero el aire acondicionado y el elevador, los elementos volumétricos que tienen todo el proceso de construcción, deben estar acá dentro de mi modelo de información, pero de proyecto. ¿Sí? Entonces, todo esto funciona, ¿ok? O debe funcionar si y solo si tenemos una garantía y una trazabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una trazabilidad? Como concepto. Una trazabilidad es la propiedad aplicable a los datos, en el caso de
de modelos, en el caso de BIM, estamos hablando de datos, estamos hablando de información, estamos hablando de metadatos, ¿ok? Y es entendida como la capacidad de rastrear información. Cuando hablamos de trazabilidad, yo tengo que tener la capacidad de poder ir y venir, revisar lo que se está haciendo, ir atrás y entender cómo se hizo y volver adelante. A eso se refiere como la capacidad de rastrear información en un proyecto a lo largo de las distintas etapas. ¿Okay? Todo debe estar íntimamente relacionado. ¿Okay? Esta información debe ser o puede ser información documental, puedes trabajar información a nivel de estados, versionamientos, peticiones, restricciones de información, entre otras. Como concepto de trazabilidad, lo tenemos por acá. También tenemos un concepto un poco más fuerte que nos lo da la norma ISO 9001, que nos habla de la importancia de la trazabilidad en los procesos y en los proyectos. ¿Okay? Eso es un punto también que hay que tener claro, ya que la normativa ISO 19650 está dentro, o la normativa ISO 9000 abraza de calidad, abraza la normativa ISO 19650 de la gestión de la información, en este caso de BIM. Viendo la trazabilidad y mostrando un poco el flujo de estos contenedores, de estos gestores documentales, de estos elementos donde se guarda la información, nos encontramos lo que es el estado de los contenedores según la normativa. ¿Okay? El estado de los contenedores según la normativa tiene 4 puntos importantes. El primero, como lo ven arriba a la derecha, es el trabajo en progreso, donde manejamos la información cruda, sencilla, básica, posiblemente incluso no estructurada, no armada, entre los distintos equipos de trabajo, entre las distintas disciplinas. No necesariamente desordenada, pero no necesito en estas primeras etapas, en este primer contenedor, ¿ok? Trabajar de una manera estrictamente ordenada. Ahora bien, cuando la información de estas distintas disciplinas, de estos distintos profesionales, de estas distintas áreas, ¿okay? Se formaliza y se comparte. Aquí viene la palabra compartir. Compartir de manera honesta, transparente, donde todo el mundo trabaje bajo el mismo fin. ¿Okay? Una vez que esta información pase de lo que es el trabajo en progreso a la carpeta compartida, estas son bases o estándares que están dentro de la normativa. ¿Okay? Entonces, una vez que la información viaja de lo que es el trabajo en progreso a lo que es las carpetas compartidas, entiéndase compartido como que ya yo en mi disciplina le comparto a otro profesional en la otra disciplina. Debe pasar por obligación, sí o sí, por un proceso, llámese de proceso de chequeo, proceso de revisión, proceso de aprobación, o sea, sí o sí. Aquí también estamos hablando de procesos de clasificación, ¿sí? Procesos de enrutamiento, flujos de trabajo, exigencias contractuales. Toda la información al pasar de un punto a otro, por exigencia, debe pasar por algún protocolo, ¿okay? De revisión. ¿Por qué? Porque ya al estar la información dentro de la carpeta compartida, la información comienza a ser medianamente pública. Ya yo, en mi disciplina 1, puedo ver lo que hace la disciplina 2. Por lo tanto, alguien o algún flujo o algún ente debe haber garantizado que esa información es fiable. ¿Ok? Ahora bien, no solo estamos hablando de modelos 3D, no solo estamos hablando de modelos de información, estamos hablando de todo. Estamos hablando de fichas técnicas, estamos hablando de fotografías, estamos hablando de formularios, estamos hablando de reportes, o sea, toda esa información, toda la información, ¿ok? No solo hablamos de un modelo 3D, toda la información que está en trabajo en progreso, entonces pasará mediante un chequeo de revisión, aprobación o cualquier tipo de protocolo, pasará a la carpeta compartida. Esta carpeta compartida, a su vez, es la carpeta que distribuye, es capaz de distribuir información veraz, ¿okay? Garantizable, trazable, que es la palabra que estamos usando, ¿okay? Trazable al resto de los equipos profesionales, clientes, promotores, entre otros. Bien, por otro lado, tenemos otra zona y es la zona de publicado y la zona de archivado. Para que la información
pase de compartido a publicado, en el ciclo de vida, ¿ok? De acuerdo a las distintas áreas o etapas donde estén trabajando, la información claramente ya está autorizada, aprobada, registrada, ¿ok? Por parte del cliente. ¿Sí? ¿Pueden haber algunos pequeños cambios? Claro que sí, pero realmente la información que va del punto compartido al punto publicado es una información un poco más no, es una información totalmente sólida, ¿ok? Donde ya está validada por todos los profesionales, validada en el caso de que sea un proceso de construcción, en todo el proceso de construcción y validada en todo el concepto de los procesos que se estén haciendo. O sea, la información que está dentro de publicado, ¿ok? Dentro de publicado es una información que está coordinada y validada por todos, ¿ok? Y obviamente cuando hablamos de todo, también hablamos del cliente, ¿no? O sea, estamos hablando de todo el equipo de trabajo, no solo el equipo de diseño, estamos hablando de todo el ciclo de vida del proyecto, incluyendo los actores como el dueño, el cliente, el adjudicador, promotor, como quieran llamar, ¿ok? Los distintos profesionales, disciplinas o adjudicatarios principales o secundarios, como igual lo quieran llamar, o sea, todos los actores deben estar dentro de esta etapa y una vez que pasa publicado, estamos diciendo o afirmando que esa información es 100% válida. No quiere decir que no puedo volver atrás, ¿ok? Pero la información que está allí dentro de la carpeta de publicado es una información que es ya posiblemente construible a un porcentaje importante, ¿ok? Y por último, y no menos importante, parece un poco extraño, es todos los cambios ya a nivel de obra, de construcción, de ajustes, última hora, actualizaciones, elementos que no se necesitan o no se requirieron o no se observaron en la etapa de publicación, pero sí se ejecutaron dentro del proceso de construcción, ¿okay? Dentro de ese proceso de construcción, dentro de ese proceso de diseño, ¿okay? Para la entrega final de mi cliente en la etapa de operación y mantenimiento, entonces se hace una especie de última revisión y todos los elementos pasarán a archivado. A ver, verificamos que ya todos los pagos de impuestos, por poner un caso que no es modelo, todos los pagos de impuestos, ¿ok? O toda la trazabilidad de los pagos de los distintos impuestos ya están. Eso iría archivado. El último pago iría archivado. O sea, la secuencia y el último pago iría a archivado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el momento donde hago un último pago para la entrega al cliente. Entonces, eso no ocurre en publicado, eso ocurre en archivado. Ese documento nace en este lugar que es archivado. Si lo vemos desde el punto de vista de modelos de construcción, bueno, a última hora cambiamos algún tipo de tubería, algún tipo de artefacto, algún tipo de aire acondicionado, algún repello especial en las áreas externas que no lo habíamos visto, algún cambio de material. Esos cambios de último momento o lo que es el as-built, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con un as-built, entonces lo hago dentro de mi obra y lo actualizo y lo llevo a la carpeta archivado o lo que entendemos como construido, ¿sí? Entonces, en esta cuarta etapa estaríamos haciendo el cierre, el backup y la entrega a nuestro cliente de manera formal. Bien, esto entendido a grandes rasgos, funciona y se puede hacer dentro de distintos gestores documentales o entornos de datos comunes, como lo quieran manejar. Hay muchos en el mercado, ¿ok? Pero sí es importante que se entienda que todo proceso, todo proyecto de construcción en el cual se aplique gestión BIM, metodología BIM, ¿ok? Debe trabajarse bajo gestores o entornos de datos comunes, sólidos, garantizables, ¿ok? Que estos gestores de datos comunes les permitan gestionar información, flujos de trabajo, trazabilidad, claramente, ¿ok? Entre los distintos actores. Hablo de las disciplinas, hablo de los equipos, hablo de los dueños, hablo de todos por igual, ¿ok?
En este caso, el entorno de datos comunes debe permitir gestionar de forma estructurada, ¿okay?, la información, de intercambio de información y los distintos documentos de mi proyecto BIM y garantizar, en este caso, su información. Para cerrar, vamos a hablar un poquito de las características de la trazabilidad, de la gestión de la información que debe tener, ¿okay?, o que nos debe garantizar no solo un gestor documental, sino que nos debe garantizar todo el flujo completo, donde podemos tener, por ejemplo, debe ser un entorno común donde puedas alojar, compartir información digital del proyecto de una manera estructurada. O sea, no puede ser un desorden, diseño de carpeta bien ordenado, bajo protocolos, en este caso de normativas, si así lo desean, sería lo ideal, ¿okay?, bajo un protocolo de las normativas, ¿okay?, donde cada carpeta, cada documento tenga su nomenclatura, tenga su codificación, tenga sus políticas de entrega, ¿okay? Debe estar basado mediante lo posible en algún formato abierto, en el caso de que estén trabajando con distintas plataformas, ¿okay?, distintos software, ¿sí? En la medida de lo posible pueden trabajar o ubicar o intentar trabajar en formatos abiertos. Si tienen aplicaciones o casas matrices donde tienen varias herramientas y pueden trabajar con ellas, también lo pueden hacer, ¿ok? Lo importante es que sea cual sea el caso, es importante que garantice la interoperabilidad y la trazabilidad entre los diferentes actores que participen en los contratos. Debe ser una información de ida y de vuelta, no solo de ida, ¿ok? Es importante que eso se tenga claro. Una de las características más importantes de la trazabilidad, una de las características más importantes de los modelos de información, una de las características más importantes de los gestores comunes de datos. ¿Okay? También podemos o debe ser organizado respecto a los convenios de carpeta, ya lo dijimos, clasificación de archivos, protocolo de intercambio de información y en este caso, de acuerdo a las normativas locales, tener información prefijada, elementos que tienen siempre el mismo nombre a nivel regional, a nivel en este caso, lo que son los formatos de entrega por municipio, que son fijos, son estándares. Esta información debe estar allí. ¿Okay? Debe permitir el acceso selectivo de participantes de información o protocolos de accesibilidad. No todo el mundo va a poder entrar, ¿okay? No todo el mundo va a tener el mismo poder. Como lo vieron en las carpetas anteriores, no todos van a tener el mismo rol, sería el nombre exacto, ¿okay? Entonces es importante que tengan claro que estos gestores documentales, que la trazabilidad de la información, que la gestión BIM, se trabaja bajo permisos y acceso selectivo, ¿okay? Bajo normativas y protocolos que están definidas dentro de la norma, claramente, pero es importante que esto se cumpla, ¿okay? No es una especie de carpeta compartida de Dropbox o alguna de estas herramientas donde todo el mundo intercambia información de una manera desordenada, no estructurada y alegre, ¿ok? Y por último, debe estar gestionado preferiblemente por responsables que deben tener garantías de lo que es el entorno de datos, garantías normativas, seguridad, entre otras cosas, ¿ok? Debe estar también, como digo, gestionado por responsables de lo que es la gestión de la información, el manejo de la información, ¿ok? Que vele el correcto funcionamiento, la seguridad y la calidad de la información que allí se almacene. ¿Ok? Estas serían las características, para cerrar, Carla, las características y los puntos importantes que deben tomar en cuenta para la gestión BIM y la trazabilidad de la información dentro de lo que es la gestión general o la metodología BIM como tal. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, si quieren ver algo adicional o tienen alguna solicitud, con gusto estamos por acá.